Muy bien, quiero invitarlos para que recordemos. Vamos a tener la Biblia abierta en Juan 15 un momentito. Pero como yo sé que este pasaje lo hemos hablado varias veces, vamos a recordar los versículos 7 y 8. Amén. Juan 15, 7 y 8. Vamos a recordar. ¿Listos? Si lo puedo decir de memoria, mejor. Dice la Escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7 y 8. Pero el 8 es: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien, me estaba saltando ese versículo. Quiero que por favor avance al capítulo 18. Los que toman nota, por favor, a veces dejo el título para el final, a veces lo digo a la mitad, otra vez lo digo al comienzo. El tema que vamos a tratar hoy, o el título de este mensaje, es Silencio culposo. Silencio culposo. Vamos a leer la escritura en Juan capítulo 18, versículos del 19 al 23. Capítulo 18 de Juan, versículos del 19 al 23. Si ya lo encontró en su Biblia, dígame. Ya sabe que los dispositivos electrónicos, confío en el Señor que su engaño no sea tan grande como para engañarse a usted o creer que engaña al Señor. A mí sí me puede engañar, porque usted acá no puedo ver su pantalla. Pero si está con su Biblia, por favor, leamos juntos lo que dice la Escritura así. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Para comenzar, quiero citar una frase que encontré en una página rotulada con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice así la frase: a veces el silencio es la peor mentira. Y aparece entre paréntesis un hombre llamado Miguel de Unamuno. Silencio culposo. Dice la Biblia en Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay una palabra que es aliada del silencio culposo, y es la expresión injusto, ¿cierto? ¿Algunos creen que lo que vemos ahí es injusto? No es justo que esas cosas estén pasando.
Televisión, internet, todo nos muestra muchas cosas que podemos catalogar como injustas. Pero pocas veces alguien dice algo. Y algunos que dicen les va mal por decirlo, ¿no? Injusto es una expresión que brota de las entrañas de quien siente que ha recibido las consecuencias negativas de un hecho o decisión. También puede ser el comentario concluyente de un espectador que evalúa la situación. Un pensamiento silencioso y prácticamente cómplice que atormenta a quien decide no hablar. Injusto también es el sentimiento de dolor que emerge en el corazón de alguien que esperaba mucho de ti. Y cuando llegó el momento en que necesitabas, sencillamente estuvo ausente o guardó silencio. Injusta es una palabra perfecta para definir la muerte de nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted cree que fue justa la muerte de Jesucristo? Desde una perspectiva meramente humana, cuesta trabajo entender por qué todo terminó así para Jesús de Nazaret. Aquel hombre que sanó, que libertó, que enseñó, alimentó, en el corazón se siente esa sensación rara. ¿Cómo puede ser que haya pasado todo esto con Jesucristo si Él estuvo con todos? Él no hizo distinción de clases sociales. Yo tengo que reconocer que el texto que acabamos de leer en Juan tocó muchísimo mi corazón. Y creo que esta es una palabra que la iglesia de Cristo necesita escuchar. Leamos nuevamente el versículo 19. Estamos en Juan 18. Dice el versículo 19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús dos cosas. ¿Acerca de quién? Acerca de sus discípulos y también de qué? Y de su doctrina. Preguntar es un elemento muy provechoso para la vida de las personas, amén. Preguntar es algo bueno. De hecho, la mayoría de las cosas que hoy conocemos y que hemos aprendido son el resultado de una experiencia de preguntar, ¿sí? De preguntar y de la generosidad de ese alguien que nos compartió ese conocimiento. Pero ¿qué ocurre en esta escena? En la escena están los enemigos de Cristo, personas que no querían a Jesús. Y esas no eran preguntas realmente, eran trampas, eran tentaciones. Esas preguntas se convirtieron en armas de ataque. ¿Cuántas veces Jesús fue blanco de preguntas capciosas? A propósito, ¿quién sabe qué significa capcioso o capciosa? A veces leemos cosas, decimos cosas, escuchamos cosas y le prestamos tan poca atención al tema, no nos interesamos por saber qué es. Yo esto se lo he dicho a algunos estudiantes, se lo digo a ustedes como iglesia, sea en la Biblia, en el noticiero, en un periódico. Si usted encuentra una palabra que no conoce o escucha que alguien dice algo que usted no entendió, averigüe, pregunte. Y gracias a Dios tenemos en la internet unas herramientas muy buenas para descubrir eso. Una de ellas dice que capcioso es algo engañoso, es un adjetivo, es como un sinónimo, engañoso, artificioso. Por eso se habla de una proposición capciosa o una pregunta capciosa, ¿sí? Pregunta, argumentación o sugerencia que se hace para confundir o apurar al interlocutor, provocando una respuesta inconveniente o comprometedora para él. Eso es capcioso. Un ejemplo es esta frase: el fiscal intentó que se confesara culpable haciéndole un montón de preguntas capciosas. Eso lo hace mucho, la ley y a veces los parroquianos de a pie, ¿no? ¿Cómo es que dice mi abuela? Sacan verdades con mentiras, ¿cómo es? ¿Sí es así? Eso, con mentiras sacan verdades. De alguna forma eso van escarbando. A punta de preguntas con cáscara, a ver qué contesta. Eso pasó muchas veces con Jesús. Muchas veces, repetidas ocasiones, la Biblia muestra cómo los escribas, los fariseos,
y todos sus enemigos buscaron ocasión de caer para el Señor. Le voy a dar 3 ejemplitos para que los tenga presentes ahí. Uno de ellos es la pregunta que le hicieron: ¿es lícito dar tributo al Señor? En nuestros días la gente se pregunta: ¿es legal que la iglesia pida diezmos? ¿Qué lejos estamos de entender la gracia del Señor? Segunda pregunta de ejemplo que hay por aquí. Otra pregunta que le hicieron: la ley de Moisés dice que debemos apedrear a esta mujer sorprendida en adulterio. Y le dicen a Jesús: ¿usted qué dice? Otra pregunta capciosa, otra trampa. Y la última que quiero referir hoy de los ejemplos ¿es legal sanar el día de reposo? ¿Es lícito sanar el día de reposo? De eso hemos hablado también aquí en la iglesia. Si Jesús estuviera encarnado aún, yo estoy seguro que seguirían haciéndole preguntas para tentarlo. ¿Cuántos se creen eso? ¿Usted imagina a Jesús todavía aquí encarnado? El noticiero X, el noticiero Y. Yo estoy seguro que le harían bastantes preguntas, y muchas de esas, por no decir todas, tendrían la tendencia a ser tramposas, capciosas. Pero como Él no está encarnado, ¿a quién se las hacen? ¿A quién se las hacen? Se las hacen a ustedes, me las hacen a mí. Miren, en este caso, de este pasaje que estamos leyendo, a Jesús le tocan 2 áreas yugulares de su rol como maestro. Usted sabe que Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, fue identificado de muchas maneras, pero una de las que se lo reconoce es como un rabí o un maestro. Y hay 2 áreas yugulares en la vida de un maestro que son cuestionadas en este punto. La primera, los discípulos. Le preguntaron por quién. ¿Por qué le preguntaron? Dice el versículo 19: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de quién. ¿Sí estamos con la Biblia, hermanos? Coja su Biblia porque eso le va a ayudar un poquito a mantenerse bien enfocado durante la predicación. Primero preguntaron por sus discípulos. Básicamente podríamos decir, haciendo un ajuste a un versículo de la Biblia, que a los maestros les decían: por sus discípulos los conoceréis. El fruto del maestro, ¿qué es? ¿Cuál es el fruto del maestro? Sus discípulos. El comportamiento, la vida práctica de los discípulos representa siempre un factor de evaluación de quienes rodean al pueblo cristiano. ¿Por qué a uno le tiran granadas, ¿no? Le tiran bombas para tumbarle la fe? Por cualquier lado se meten, pero una de las favoritas, yo creo que eso es dinamita esa que utilizaba el coyote de los dibujos animados, es: ¿y por qué si dicen que ser cristiano es bueno, este tipo es como es? Es que usted no conoce a la señora que trabaja conmigo, es que usted, mejor dicho. El comportamiento, pero también cuando se trata de hablar de Jesús, los discípulos pueden dar buen testimonio, pero también pueden ser un tropezadero. Porque hay gente que dice que Cristo vive en ellos, pero el testimonio no parece. Dígale a su vecino: cuidado con eso. No lo acuse, solamente dígale: cuidado con eso. Segunda área yugular en la vida del maestro que fue cuestionada en este punto. Primero, los discípulos, y segundo, ¿qué dice el versículo? La doctrina, sus enseñanzas. Lo que está depositando este maestro en la mente de los discípulos es que uno de los grandes, digamos, de los grandes temores políticos del movimiento de Jesús en la tierra fue la querella, la queja, la advertencia de los líderes hacia los grandes gobernantes de los tiempos de Jesús. Era: pilas, que este está armando una rebelión para que no se sujeten a César y no sé qué, cuidadito que el imperio está en riesgo. ¿Por qué? Porque una persona que enseña, un maestro, deposita cosas en la mente de las personas. Un buen maestro puede depositar cosas de mucho provecho para la vida de una persona, pero un mal maestro puede literalmente arruinarle la vida a una persona. Hago un pequeño paréntesis. Qué triste es darnos cuenta que nosotros muchas veces, como adultos, cristianos, padres, tíos, influyentes en la vida de los más jóvenes,
no estamos haciendo nuestra tarea como maestros. Hermanos, esta escena relatada en el Evangelio de Juan aparece en la mitad del cumplimiento de una palabra profética de Jesús. Si usted tiene su Biblia ahí, denle una miradita, unos versículos atrás y unos versículos adelante, y dígame, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando alrededor de esta escena? ¿Alguien lo encontró? Unos versículos atrás. Aproveche que la Biblia tiene esos subtítulos allí. Le voy a dar una pista. Arribita del versículo 15, ¿qué dice? Pedro niega a Jesús. Y el versículo 25 arriba, ¿qué dice? Pedro lo niega 2 veces. O lo niega de nuevo, bueno, como lo tenga en su Biblia. Es decir, a Jesús le hicieron la encerrona, recién lo capturaron. Y mientras él está allí, listo para contestar, el Pedro está viviendo el cumplimiento de esa palabra dura que Jesús le había dado. Jesús le anticipa a Pedro: de cierto te digo, que no cantará el gallo hasta que me haya negado. Ya lo había negado una. A mí me sorprende cómo este evangelio, yo digo que todo tiene algo, o sea, Dios permitió que esto quedara así por alguna razón. Porque es que antes ya lo había negado una vez. Y mientras Jesús está viviendo este tiempo de encrucijada, está pasando todo eso. Esta escena de Juan 18 ocurre mientras el discípulo Pedro está negando al Señor. Ese Pedro es uno de los que escuchó: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese Pedro escuchó: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese Pedro, como nosotros también. ¿Qué pensaba el pobre Pedro? Aparte de que Pedro significa piedra, le volamos mucha piedra. Y cuando lo niega, nos da piedra. Aplicar esta palabra no es fácil. Pensar que intimidad más palabras igual a fruto no es tan simple como una fórmula matemática. Se puede explicar científicamente, causa y efecto. Si permaneces en el Señor, sus palabras permanecen en ti, entonces vas a ver el fruto. No es que lo das, lo llevas. Pedro escuchó eso, y mientras a Jesús lo están encerrando, lo tienen contra la espada y la pared, el Pedro lo está negando. Miremos la respuesta de Jesús, versículo 20, dice: Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Qué lindo el Señor, qué transparencia la de Jesús. Jesús no tenía doble contabilidad, Jesús no andaba con falsas, con máscaras. Jesús hablaba lo que tenía que hablar. Jesús dijo lo que dijo abiertamente, en público. Él no guardaba nada, porque es que el temor político era que él estaba haciendo algo. Nos van a tumbar nuestras tradiciones, van a tumbar el sistema de gobierno. Él seguro que está diciendo otras cosas por debajo. Pero él dice en su respuesta: yo he hablado públicamente, lo he hecho en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Yo no veo por qué hay tanto problema. Jesús, que es el inocente, que está en manos de sus captores, habló muy pocas veces. Muy pocas veces habló el Señor. Después de que lo capturan, si usted tiene una de esas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, va a notar que después de su captura Jesús habla muy poquitas veces. Muy pocas veces. Y estando inocente,
En medio de ellos dice: yo nada he hablado en oculto, yo no tengo nada que esconder. Todo lo que enseñó nuestro Salvador fue de dominio público. Amén. Por eso yo le digo, hermano, ¿por qué tanto temor de hablar lo que Dios te está enseñando? Si viene de la Biblia, háblalo, compártelo. Todas las palabras de la Biblia, lo que enseña nuestro Dios, es de dominio público, se puede enseñar a cualquiera, es aplicable sin restricción a cualquier ser humano del universo. La enorme diferencia que causaba rabia a sus enemigos era que era algo que lo hacía distinto de ellos. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús, los escribas y fariseos? Ellos lo dijeron, muchos lo dijeron: es que este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque él lo que decía lo hacía, cosa que hoy en día es un lío. Todo lo que Jesús enseñaba lo vivía. Sus enseñanzas son universales, pero un maestro no puede simplemente hablar de su doctrina. Yo no puedo decir que soy un buen predicador o que mis enseñanzas son buenas simplemente por mi cuenta. ¿Cuál sería la prueba de legitimidad de un maestro? Jesús la plantea en el versículo 21. Él dice: mire, yo entiendo que ustedes me quieren probar. Versículo 21, Jesús dice: pero ¿por qué me preguntan a mí? O sea, si yo tengo algo que esconder, si ustedes tienen tanto miedo por lo que yo estoy hablando, ¿por qué no le preguntan a los que han oído que yo les haya hablado? Y aquí ellos saben lo que he dicho. Ustedes, ¿por qué yo le digo a los líderes: vayan y enseñen esto a sus grupos? Porque no hay nada que esconder. Porque cuando viene una visita yo empiezo a: ay, ahora cómo hago lo de los niños, ay, y ahora cómo le explico, ay, qué pena, justo ahí. No, hermano, no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. La palabra de Dios es tan pura como el fruto, y contra tales cosas, dice el texto de Gálatas, no hay ley. El ministro o el ministerio legítimo se prueba con las respuestas de quienes fueron testigos de sus enseñanzas. ¿Sabe qué va a pasar? La gente va a identificar esta iglesia, este ministerio, y por ahí derecho el pastor y sus predicadores, de acuerdo a lo que ustedes hablen. ¿Aló? Cuando ustedes les pregunten, cuando ustedes los empiecen a tallar, a cuestionar, las respuestas suyas van a hablar de qué es lo que está pasando aquí. Ahora, si usted no funciona bien en eso, es por dos cosas. Una, tiene un grave problema de atención, algún problema cognitivo, o definitivamente a usted no le interesa, está distraído todo el tiempo en el mensaje, y por eso cuando se va a su casa no sabe qué. Ve cómo estuvo la palabra. No, estuvo bueno. Mira que casi no le prende el violín al pastor. ¿Pero de qué trató? Volví a tocar ese versículo. Hermanos, estamos obligados a responder, pero no a contender, a responder. Debemos estar preparados, hermano, porque hay dos tipos de personas con las que usted se va a encontrar en su vida. Una, los que lo cuestionarán, y segundo, aquellos en los que Dios está obrando. Dios está trabajando en el corazón de una persona y están inquietos por conocer algo de Dios. Con el equipo de trabajo hemos hablado de eso. Aunque a usted no le parezca, aunque usted no lo crea, si una persona empieza a inquietarse por cosas espirituales, sabe que usted es cristiano y empieza como a hacerle preguntitas, alégrese, porque ahí no lo están cuestionando. Ahí hay una necesidad, Dios está obrando. Y ahí entramos nosotros. Pero también están nosotros que cuestionan. Hay que decirlo, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo. Ahora, Jesús, aunque sabía la respuesta, Jesús aunque sabía que hasta Pedro lo estaba negando. ¿Cuántos saben que
que Jesús en ese momento sabía que Pedro lo estaba negando. ¿Cierto? Jesús dice, yo tengo testigos, pero ¿qué nos muestra la escena? No estaban. Jesús apela a los testigos. Yo tengo gente que me escuchó enseñar. Ellos le pueden decir, no había nadie. Nadie habló en favor del acusado. ¿Dónde están los testigos del Señor hoy? ¿Saben que cuando leí el versículo 22 sentí un dolor en mi corazón? Debo ser algo raro. Me dolió. Sentí lo mismo que sentiría quizás el día que alguien ose tocarle un pelo a mi esposa, a mi mamá, a alguien de mi familia, no sé. Mira lo que dice el versículo 22, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, ¿qué hizo? ¿Cómo recibe usted ese pasaje? Cuando usted lee eso, ¿no siente nada? Sí. Es que muchas veces nos quedamos, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, casi siempre se viene la imagen de la cruz, y es verdad, ese es el consumado es. Pero el proceso fue horrible. Yo creo que no existe cosa más humillante en esta vida que recibir una bofetada. ¿Alguien aquí alguna vez le ha dado una bofetada? ¿Cómo se siente? ¿Rico? Te exalta, te hace sentir mejor como persona. Eso es horrible. Y parece que el impacto fue muy fuerte, porque Jesús utiliza la palabra golpear cuando le pregunta, bueno, y si yo no hablé mal y hablé bien, ¿por qué me golpeas? Es que tú casi no se imagina el bofetón de un tipo de esos. Versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Qué fuerte la humillación de Jesús. Yo una vez recibí una bofetada, pero porque me la gané. Yo sé que me la gané. Estaba evadido del colegio, gamineando, gastándome la plata en bobadas. Y llegó una persona de suma autoridad en mi vida a quien respeto muchísimo. No voy a decir quién es, algunos saben quién es, pero no lo diré aquí. Y esta persona me ubicó con las manos en la masa y tan pronto volteé a mirar, ¡bum! Me la gané. Una cosa es que tú seas culpable y te la ganes. Otra cosa es ser inocente y recibir un golpe. Y no hubo una sola voz a favor del Señor. No hubo una sola intervención a favor de Jesús. Hoy en día los enemigos de Cristo siguen operando, ¿saben? Siguen buscando la forma de abofetear a Jesús. ¿Usted sabía eso? Los demonios, algunos dicen, ay, los cristianos están exagerados, todo el tiempo hablando del diablo y de los demonios. Yo sé que no tenemos que echarle la culpa de todo, pero que están trabajando, están trabajando. Y aunque no puede golpear a Jesús directamente, ¿a quién sí quiere golpear? A la esposa del Cordero, a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Usted escucha hoy en día que se meten con la identidad de Jesús, diciendo, no, Jesús no era Dios, Jesús era un profeta más, ese que va a ser el Mesías. Contaminan el mensaje de la Biblia, de las Escrituras con fábulas. ¿Cuánta cochinada están entregando los conferencistas que usan una Biblia en sus charlas? Llenando cuentos, echándole cuentos a la gente. Hoy en día están buscando abofetear a Jesús porque confunden a la gente. El diablo está manipulando, hay fortalezas, hay esquemas de pensamiento que se están centrando en la gente. Y todo eso es una agresión directa contra Cristo.
Efesios dice que en el matrimonio el hombre y la mujer son una sola carne. Y Jesús en Efesios 5 hace la analogía de Cristo y la iglesia. Así que nosotros somos uno con Cristo. Si nos violentan a nosotros, están violentando a Jesús. Si te confunden a ti, están golpeando, están agrediendo a Jesús. Allá afuera están los francotiradores listos para disparar. A nomás un cristiano cae. A nomás hay alguien que parece derrotado en su fe. ¡Ah! Véanlo. Dice que creyente. Mire que las cosas no le salieron. ¡Ah! Dice que tenía fe en el Señor, que estaba llorando y llorando y que iba a ir a hacer una vigilia. Y mire el problemón en el que se encuentra. Están ahí, listos, como buitres, aves de carroña. ¿Y qué decir cuando cae un líder? Mejor dicho. Ahí están. O sea, si los para un cristiano son fuertes, imagínense los para un pastor, para un líder, un ministro, un evangelista, un maestro. Hermanos, vivimos en un ambiente complicado, las bofetadas hacia Jesús no paran. Mire, es tremendo lo que está pasando. Los medios de comunicación están manipulando todo aquello en lo que Cristo tiene algo que ver. Y le voy a decir, el referéndum, Colombia, 2016, mes de mayo. Yo creo que fue una de las noticias más cortas que he visto en mi vida. El referéndum fue aprobado, yo no me acuerdo si fue en la registraduría, en algo de eso quedó. Sí, la registraduría. La registraduría aprobó el referéndum. Es decir, que la cosa va funcionando. Y le dedicaron una pizquita. Amor, me avisa cuando van a dar eso en las noticias. Fui y me senté. Casi nada. Pero la reacción de la contraparte, eso sí fue amplio. Los que están en desacuerdo, eso sí, mejor dicho. Manipulación, eso está pasando. La iglesia de Cristo está en favor de la familia, pero esas cosas no le convienen a los medios. Ellos también tienen su gente ahí. A mí me impresiona, y en estos días yo caí en cuenta y dije, tremendo. Se muere una celebridad y se toman una semana para hablar de eso. Está bien, yo no tengo problema en que hablen del señor escritor, del actor, de lo que sea. Que tembló en el vecino país. Me dolió también, estamos ahí, bueno. Y la realidad nacional y el acontecer en el que nos encontramos. Yo creo que a ellos les conviene mucho, la verdad, cuando hay noticias de esas sensacionalistas. De hecho, a mí me aburre. Llega un punto de que digo, ay, no mami, cambie ese canal, cambie eso. Ay, no, otro. ¿Por qué? Porque le dan lora y le dan lora a aquel cantante que no sé qué. ¡Qué pereza! Y las cosas del Señor casi no suenan. Y la verdad es que si no suenan es porque nosotros callamos. Nuestro silencio nos hace culpables. ¿Dónde están los testigos de Cristo? ¿Quién va a testificar el bien de sus enseñanzas? ¿Quién se va a levantar a decir, es que lo que la Biblia enseña es bueno, agradable y perfecto? ¿Por qué tienen que? Me di cuenta, por ahí sonó algo, que hay gente que se está incomodando porque algunos maestros cristianos, yo no sé qué tan afines a nuestra fe sean, pero el solo hecho que estén bloqueando la oración en las escuelas es una de las razones por las cuales Estados Unidos está como está. Cada nada, la balacera, el crimen tenaz, o sea, cosas horrorosas. ¿Por qué? Porque sacaron la oración de las escuelas. ¿Quién va a hablar cuando se insiste en ir en contra de lo que habla la palabra de Dios en temas como el aborto? Hay
progresistas, dejen el miedo, no sean ingenuos. Las expresiones de la gente hacia la fe, hacia nuestras posturas bíblicas, las están tomando como casi ignorancia. ¿Quién va a dar testimonio a favor de Cristo? Con su vida y con sus palabras. Porque vamos a hablar de lo que Él habla. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? Mientras que Jesús recibe golpes humillantes, mientras que Jesús está en esa encerrona, afuera hay un personaje que está por completar la palabra profética. Usted y yo sabemos que tiempo después Pedro terminó de negar a Jesús y completó las 3 veces. Pedro aparece relacionado aquí, pero ¿y el resto? ¿Aló? ¿Dónde estaba el resto? Los que sanó, los que libertó, los que alimentó, o sea, ¿dónde estaban todos? Repito, no hubo un testigo que saliera a favor del acusado. Silencio culposo. Indiferencia total. Quiero concluir este mensaje así. El llanto de Pedro. Ustedes saben que Pedro lloró amargamente después de que se dio cuenta de lo que había pasado, ¿verdad? Debería ser el nuestro también. Deberíamos pegarnos una buena llorada, amarga, porque de alguna manera hemos guardado silencio. Nos ha dado pena. No, es que aquí no les gusta que hablen de Dios. No es que fulanito es muy duro. No, es que fulano al jefe no le gusta que le digan esas cosas. No, es que allí cómo te vas a poner a decir eso, hay que ser prudente. Y a Jesús le siguen dando bofetadas. Y la palabra de Dios sigue siendo vituperada. Y el Evangelio sigue siendo locura para los que se pierden. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El silencio culposo puede llevar a una persona para la prisión. Si usted es testigo de algo, para bien o para mal, usted se queda callado, que usted no dijo lo que tenía que decir, no dio el testimonio que tenía que dar, dijo verdades a medias, se puede ir a prisión. Cómplice. Cada vez que callamos nos volvemos cómplices de todas las agresiones que sufrió Jesús. La omisión es una de las cosas más injustas que hay en esta vida. Qué injusticia la muerte de Jesús. Qué injusticia que los testigos no hablaron. Qué injusticia que Pedro negó. Qué injusticia que nosotros comentamos y replicamos cualquier cantidad de basura en las redes sociales y no reaccionamos ni a favor de las cosas que son de Dios ni en contra de las cosas que no son de Dios. Obviamente de una manera sabia, ¿no? Hago el paréntesis, porque a veces salimos a decir cosas sin pensar. Eso es del diablo, hijos de Satanás, usados por el demonio, ¿no? No solamente se trata de evangelizar, hermanos, se trata también de enseñar lo que hemos aprendido. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Mateo 28, 19 y 20 dicen que hacer discípulos no es simplemente evangelizarlos y ya, es enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo el Señor. Ahora escuchen, por favor, póngame cuidado un ratito aquí. Si se perdió el 90% del mensaje, no se pierda este puchito, el punchito del mensaje. Escuchen, no se trata de que usted sepa mucho. No se trata de, no, pues que usted es pastor, ¿no? Ay, no, pues que eso es para los líderes, ¿no? Es lección aprendida, lección compartida. Es que no enseñamos por lo mucho que sabemos. Usted enseña lo que aprendió. Si usted solo logró primaria, usted puede enseñar primaria.
Si usted logró secundaria, se supone que puede enseñar hasta secundaria. Si usted hizo educación superior, pues enseña a nivel superior. Es decir, lo que aprendió, enséñelo. Pero antes de eso, acuérdese de Jesús. Que Jesús todo lo que enseñaba, primero lo aplicaba. Hablemos. Hermanos, el nombre de Cristo es puesto en vergüenza una y otra vez por personas de mal testimonio, que dicen ser y no son, con conferencias llenas de fábula. Hermanos, ¿sabían que el engaño tiene que ser bien preparado? La gente se prepara bien para engañar, pero aún más preparados debemos estar nosotros para presentar defensa. Pero sabe, hermanos, tranquilos, no los voy a mandar a la casa aburridos, tristes y acongojados. Les quiero regalar una voz de esperanza. ¿Todavía tiene su Biblia abierta? Habla 1 Pedro 3, del 13 al 16. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros y que operó en el corazón del apóstol Pedro, el mismo que negó a su maestro, es el mismo Espíritu Santo que hoy podemos leer en estas palabras que escribe el apóstol nuevamente. 1 Pedro 3, del 13 al 16. Si ya lo encontró, dígame, y si no, pida ayuda, pida auxilio. 1 Pedro 3, del 13 al 16. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, léalo por favor bien fuerte, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Qué diferente este Pedro, ¿verdad? El Pedro antes del Espíritu Santo es una cosa, y el Pedro después de la venida del Espíritu Santo es otra. ¿Qué somos nosotros? ¿Será que la versión actual, si se puede usar una palabra que está muy de moda, será que la versión actual de ti es diferente a la que eras antes de Cristo? ¿Será que alguien puede decir, no, es que eso era antes de Cristo? Jesús necesita testigos. Nuestro silencio está llevando mucha gente al infierno y somos responsables. Nuestro silencio está provocando confusión, porque si usted entiende la palabra, Dios le ha dado una palabra, un mensaje, y alguien está en el error, y usted no tiene sabiduría, mansedumbre para compartir, para llevar a la persona a repensar las cosas, entonces no somos nada. Silencio culposo, negar al Señor. Tenemos una deuda porque realmente todos hemos fallado. ¿Alguien ha fallado en ese sentido alguna vez? Yo soy el primero que levanta mi mano. Yo también he tenido temor, yo también he dudado. Me siento en deuda con el Señor. Siento que yo debería ir a prisión por mi silencio. Pero como Cristo se hizo reo por mí, hoy tengo esperanza. Póngase de pie.